salió la lancha Nueva Esparta, salió confiada a recorrer los mares y encontró un pez de fuerza muy ligera que agarra los anzuelos y revienta los guantes. Y encontró un pez de fuerza muy ligera que agarra los anzuelos y revienta los guantes. Como la costa es bonita yo me vengo divirtiendo de lo que viene siguiendo de afuera una piragüita. Como la costa es bonita yo me vengo divirtiendo de lo que viene siguiendo de afuera una piragüita. Ayer salimos muy temprano a pescar, salimos juntos todos los pescadores y entre las olas lo vimos saltando que iba persiguiendo a los voladores. Y entre las olas lo vimos saltando que iba persiguiendo a los voladores. Como la costa es bonita yo me vengo divirtiendo pero me viene siguiendo de afuera una piragüita. Como la costa es bonita yo me vengo divirtiendo pero me viene siguiendo de afuera una piragüita. Un marinero al verlo se alegró a este sabroso pescado de los mares y enseguida le dijo a los muchachos preparen los arpones y tiren los guarates. Y enseguida le dijo a los muchachos preparen los arpones y tiren los guarates. Como la costa es bonita yo me vengo divirtiendo pero me viene siguiendo de afuera una piragüita. Como la costa es bonita yo me vengo divirtiendo pero me viene siguiendo de afuera una piragüita. Saludos, estimados amigos digitales, donde quiera que ustedes se encuentren. Reciban mi abrazo virtual, mi cariño, mi respeto y sobre todo mi agradecimiento por seguir este espacio. Mi nombre es José Ríos Lugo, soy comunicador social. Este espacio se llama En Conversación con Ríos Lugo y es una producción del portal informativo El Reporte Global. Escuchamos allí de fondo nada más y nada menos que a nuestro Francisco Mata, margariteño querido de Juan Griego, con ese tema maravilloso, el Carite. Seguimos así promocionando la música popular venezolana, la maravillosa, variada, bella música popular venezolana. Bien, esta noche voy a estar conversando con la activista social y analista político Indira Urbaneja, que ya está por allí. Ya le vamos a dar acceso a la transmisión y vamos a iniciar entonces nuestra conversación de esta noche. Una invitada de lujo, como es Indira, que ya está por ahí. Hola. Buenas noches. ¿Cómo estás, estás, Indira? querido? Un placer estar contigo. Caramba, vale, cada día estás más linda, chica, pero... ¿Ah? Gracias, gracias. Gracias por la ¿Cuál es tu invitación secreto? y por el piropo. Mira, yo creo que el secreto está en no amargarse, en no llenarse de odio, definitivamente. De tratar de tenerle paciencia a lo que no podemos cambiar e insistir en lo que sí podemos cambiar, porque cuando desperdiciamos energía, olvídalo, ahí perdemos. Así es. Indira, muchísimos temas que conversar esta noche contigo, que eres una gran analista, una aguda analista político. Y bueno, quería comenzar por haciendo un resumen, ¿no? Del nombramiento en la Asamblea Nacional de los nuevos rectores. Yo dije en ese momento que ese nombramiento iba a significar un antes y un después en función a la participación electoral. Bueno, fue recibido con beneplácito en el país y fuera del país también.
y hemos visto, todos los venezolanos somos testigos, o sea, habría que ser bien de verdad mezquino para no darse cuenta y no reconocer el trabajo que han venido haciendo los rectores. No solamente, ojo, no solamente los rectores que son más afines a o que no están con el gobierno, vamos a decirlo de esa manera, para no decir que son de oposición, sino también los rectores que tienen cierta afinidad con el gobierno. También están haciendo un trabajo importante. Eso es un hecho fundamental. Esto ha generado que personajes que hasta hace poco invitaban a la abstención, señalaban que no habían las condiciones adecuadas para ir a un proceso electoral. Bueno, hoy los vemos, incluso algunos de ellos, de candidatos en diferentes localidades y regiones del país. ¿Cómo evalúas esto que ha venido pasando, tomando como inicio ese hecho de la designación del CNE? Bueno, lo primero es que fue un paso fundamental para destrabar el juego que tenemos hoy, que pareciera una madeja sin fin. Recordemos que hace unos meses atrás, todavía en enero, incluso todavía en diciembre, cuando se elige la asamblea actual, estábamos todavía con muchas dudas. Bueno, ¿qué viene? ¿Cómo se empieza a transitar este camino hacia un cambio, entendiendo que ya no vienen los marines, que ya no vienen los marcianos, de que todas las teorías de la conspiración fallaron, de que el realismo mágico ya no fue posible? El hecho de nombrar un CNE, que como he dicho en diferentes escenarios, no es el CNE perfecto, pero es un CNE que responde medianamente a las necesidades históricas y actuales del país. Eso significa el primer hito, el primer pequeño paso para esta lucha que hemos venido dando los activistas por una solución democrática, pacífica y negociada. Lo que hemos entendido desde el día número 1, que esto no se iba a arreglar esperando pues que otros países vinieran a encargarse de lo nuestro. Este hecho, no nada más, como bien tú lo dijiste, tuvo una repercusión al interno como al externo, o sea, y fueron importantísimas las manifestaciones al día siguiente, por ejemplo, la subsecretaria de Estado del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el pronunciamiento de la Unión Europea, el hecho de que la Unión Europea inclusive se motivara a enviar una comisión previa para determinar si va a haber observación por parte de ellos o no. Todo esto es a raíz de ese CNE que se nombró. Y como diría tú, como bien dijiste tú, hay que defenderlo. No podemos ser mezquinos y estar a cada rato tratando de buscar lo que no vamos a conseguir. Mira, muchos me dicen, bueno, pero es que realmente es imposible ser imparcial en medio del gobierno, en medio de esta dictadura. Bueno, pero es lo que tenemos y es lo que tenemos que empujar. Y aquí entramos en el punto de la trampa de las narrativas, que como bien ahorita me decías, bueno, ¿qué pasa con aquellos que durante todo este tiempo han negado la vía electoral y hoy vienen y dicen, incluso quieren postularse, que es peor? Entonces yo ponía el otro día un ejemplo que tenía que ver con el diputado Olivares. El diputado Olivares que salió del país, mira, no es el punto hoy a discusión sobre las razones por las cuales salió, no. Lo cierto es que él salió diciendo, huyendo de una dictadura que lo quería apresar. Entonces, ¿cómo se explica a nivel de narrativa que tú ahora vuelves a la misma dictadura de la cual estabas huyendo y además quieres participar en la escena electoral? Eso está sucediendo. Podríamos hablar de si eso es bueno o es malo. No entremos en esa trampa. Al contrario, tomemos el punto para la reflexión de lo que significa en política entramparte en las narrativas. Es decir, cuando yo asumo un discurso hoy sin pensar que la Tierra es redonda y que esa posición mañana puede hacer que yo tenga entonces que devolver y echar la rueda atrás de todo lo que dije. Eso le está pasando hoy día a muchos políticos y es parte de la crítica constructiva. Yo no los quiero no quiero denigrar de ellos ni los quiero señalar. Quiero es que tomemos el aprendizaje. Quiero que tomemos el aprendizaje de las narrativas, que van no nada más con este sector de oposición. José, mira, esto también tiene que ver con el mismo gobierno que ha estado entrampado en la narrativa, pues contra Juan Guaidó, contra el interinato, el tipo que les ha querido dar el golpe de Estado, todo esto, y hoy tienen que irse a sentar en una mesa. Esto es lo dañino de las narrativas, de que cuando yo me enfilo por un camino donde todo es descrédito, donde todo es malo, donde todo es negativo,
Cuando me toca avanzar en procesos de acuerdo y de negociación, entonces me toca de alguna forma dar muchas explicaciones, bajar la cabeza y decir, ay, lo siento, esto no era lo que yo debía haber dicho en ese momento. Es así, pero fíjate, qué difícil es, por no decir casi imposible, escuchar a un político pedir disculpas, ¿no? Reconocer Sí. un error públicamente y decir, mira, me equivoqué, como ser humano, me equivoqué, he reflexionado y quiero rectificar. Es muy difícil escuchar a un político decir eso. Fíjate que hoy, por ejemplo, veía unas declaraciones de Guaidó y sigue diciendo que no hay condiciones para participar en el proceso electoral. Pero por otro lado, vemos, por ejemplo, al señor Ceballos, que está haciéndole, bueno, no sé cómo calificarlo, pero en todo caso está lanzado también allá en el Táchira. Cuando la lógica nos indica que la señora Lady Gómez, la gobernadora, ha hecho un trabajo encomiable allá en el Táchira y que lo lógico sería que los factores de oposición apoyen ese trabajo para una reelección. Sin embargo, bueno, vemos ese lado. En Lara, que un candidato natural de Lara, como es Henry Falcón, que tiene un liderazgo allá indiscutible, entonces vemos al señor Florido por allá, también haciéndole sombra, ¿no? En vez de tratar de llegar a acuerdos en función de candidaturas únicas. En torno a eso quería preguntarte, mira, los estudios de opinión reflejan que la gente, una de las cosas que más le exige hoy a la dirigencia política, a los partidos, es la unidad. Correcto. Vamos a partir de qué es la unidad, porque este concepto de unidad para mí está prostituido. O sea, se habla tanto de la unidad que se ha prostituido esa palabra de unidad. ¿Qué es la unidad, Indira? Mira, antes de responderte eso, quiero tomar algo que acabas de decir sobre el tema de Guaidó, sobre si se define o no se define la participación, porque esto es importante para que también la gente que nos ve, que nos escucha, entienda que lamentablemente nuestra clase política continúa enredado en su propio discurso y en sus propias narrativas. Pero hoy se hizo público o de forma más masiva es lo que se llama prospectivas publicadas por la UCAP, prospectivas políticas. Entonces Uh veíamos -huh. que el liderazgo de Juan Guaidó está reñido con el de Maduro en un 12%. Y eso de alguna forma es la explicación de por qué a mí no me interesa ir a unas elecciones. Porque si yo estoy deslegitimado en la base electoral, ¿cómo yo le sigo explicando al mundo entonces que yo soy un presidente interino? ¿De qué? Si se supone si yo soy un presidente interino y el otro es el legítimo, yo debería de ir a un proceso y debería de arrasar, o por lo menos quedar muy bien parado frente a ese proceso. Esto un poco para explicarle a nuestra audiencia el por qué yo creo que todavía siguen muchos actores del G4 enredados en su propia cuerda sobre si avanzan o no en el tema electoral. Ellos están claros que esa es la única vía, pero ellos siguen midiendo, obviamente, costos políticos. Ahora bien, pasamos al tema de la unidad. Precisamente sobre la unidad, digamos, este concepto se ha malentendido, se ha mal aplicado, se ha malinterpretado o se ha abusado, porque han habido momentos importantes, como por ejemplo en el 2015, cuando la oposición marchó unida y logró alcanzar esa mayoría en la Asamblea Nacional. Y entonces ahí es donde yo digo, bueno, hubo un mal uso de la unidad porque se logró la unidad, pero no se supo capitalizar. O se logró la unidad, por ejemplo, en los primeros días de Juan Guaidó en 2019, pero tampoco se supo aprovechar esa unidad de factores y esa fuerza del momentum político, ¿no? Entonces, hoy en día, lo primero que la clase política tiene que entender es que debe de madurar, y vamos para atrás, porque tú también me hacías un comentario donde me decías, qué difícil para los políticos pedir perdón. Bueno, es que tienen que empezar por madurar y por aprender a ser políticos. Por eso yo casi siempre en mis asesorías y en mi discurso estoy incluyendo un concepto que tiene que ver con la posibilidad de que nosotros hagamos activismo alrededor de una nueva ética política, porque es que definitivamente la clase política que tenemos hoy en el país, de todos los colores,
tiene que reeducarse y reformarse como políticos, porque lo primero que tienen que entender entonces es que si el país está primero, si las necesidades de las que ellos hablan en sus discursos están primero, si Petra Pérez, la del barrio, está primero, entonces ¿por qué no terminan de entender que la única forma de empezar a cambiar el sistema y salir de la crisis es uniéndonos, unificándonos en torno a los liderazgos posibles para empezar a ganar pequeños espacios, empezar a conquistar poder desde las alcaldías, desde las gobernaciones, desde las concejalías? Estas elecciones, y aquí entramos en otro punto que conecta, estas elecciones van a resolver la crisis, estas elecciones van a sacar a Maduro del poder. No, pero son el inicio de empezar a retomar el ejercicio de la política, de donde un gran sector de la oposición se retiró hace rato, y tú y yo lo sabemos, empezar nuevamente a rodar con la política, empezar nuevamente a reconquistar la base social que está muy decepcionada del liderazgo político. Entonces, fíjate tú, si realmente, vamos a poner un ejemplo más práctico, lo que sucede en Lara, tendría que Luis Florido preguntarse si es su momento. ¿Qué queremos? ¿Reconquistar el Estado o queremos simplemente imponer mi egos porque yo tengo que ser candidato o candidata? Esas son las primeras preguntas que tiene que empezar a responder, pero eso pasa por la madurez, porque hay que tener mucha madurez y hay que tener mucha hidalguía, mucha didáctica, mucha dinámica política para yo decir, mira, ¿sabes qué? Yo me muero por ser gobernador, pero este no es mi momento. Yo prefiero darle el voto y darle el apoyo a quien puede quitarle ese terreno al PSUV, por ejemplo. Pero para eso falta mucha grandeza. Por eso es que yo te digo que nuestra clase política tiene que ser reeducada y los venezolanos tenemos que empezar a pensar de que el país no va a cambiar hasta que no tengamos un nuevo liderazgo y una nueva forma de ejercer y de asumir la política. ¿Podría ser el 21 de noviembre una especie de referéndum para el liderazgo político del país? Totalmente. ¿Pudiera convertirse en un referéndum? Totalmente. El 21 de noviembre, inclusive, el otro día escuchando un discurso del pastor Bertucci, cuando le preguntaban sobre quiénes deberían de estar sentados en la mesa de negociación, él decía, bueno, deberían de estar por lo menos los que ganen el 21 de noviembre. Y eso me hizo clic, porque yo creo que en realidad el 21 de noviembre serviría para renovar liderazgo, para renovar fuerzas. O sea, a nosotros estamos en puertas de una mesa de negociación que se va a aperturar muy pronto. Yo creo que ya a mediados de agosto deberíamos estar viendo algo de un proceso o de por lo menos un primer acercamiento en México. ¿Y quiénes nos representan? Si nos vamos otra vez a las perspectivas que acaba de publicar la OCAP, ninguno de los señores y señoritas que están en esa lista tienen un porcentaje abrumador como para abrogarse la legitimidad de la representación del pueblo venezolano. Pero bueno, entendemos que ellos son los que están y con ellos hay que construir esa mesa. Perfecto. Pero entonces, ¿cómo avanzamos y cómo convertimos ese 21 de noviembre en un efecto de legitimación del liderazgo? Y por eso es que yo estoy convencida que eso va a ser un referéndum para todos, tanto para oficialistas como para sectores de la oposición. Y en todo caso, fíjate, los primeros que deberían de estar sentados en esa mesa de negociación tendría que ser la iglesia y el empresariado, Correcto. que son las instituciones que más confianza merecen hoy en la población venezolana, según reflejan los estudios de opinión. Entonces, o sea, es lo que tú dices. ¿Quién puede ahorita decir que es representante genuino de la oposición? Yo creo que nadie. Yo creo que ninguno puede decir eso. Yo soy el representante de los opositores. No, eso es mentira. Basta con ver todos los estudios de opinión y todos. No estamos hablando de uno que compraron una encuestadora, no. Más o menos todos señalan los números similares, muy similares en cuanto al rechazo de la gente a esos liderazgos tradicionales. Fíjate, tenemos por un lado la gente del G4, que, bueno, ha sido un desastre realmente en los últimos 5 años, pero también tenemos del otro lado la gente que ahora está en la Alianza Democrática, que no ha logrado calar más allá en la población venezolana, no ha logrado ganarse la confianza para asumir el liderazgo, a pesar de que es el sector de oposición que ha venido abogando desde hace muchos años por el voto, por la
el diálogo, por eso, los instrumentos propios de los demócratas, pero no ha logrado llegar más allá. ¿A qué se debe eso? Le han tenido miedo al Twitter y no han salido a hacer el trabajo. Te lo resumo en esos dos puntos. Y es una crítica constructiva porque además la mayoría de los líderes de la unidad son conocidos personales míos, son amigos con los que comparto día a día y se los digo, hay que salir a hacer el trabajo. Por un lado, este es el sector de oposición además, que nos guste o no, es el que ha venido construyendo esos acuerdos y esos acercamientos de alguna forma, fueron los que asumieron el costo político de romper la barrera de sentarse con Nicolás Maduro, y eso hay que reconocerlo. Eso hay muchas personas que lo tildan, entonces, bueno, ahí viene todo, ¿no? Los alacranes, los vendidos, los arrastrados, los cohabitadores, los colaboracionistas y todas las etiquetas que le quieran dar. Pero al final del día esa gente tiene un mérito y que fueron o han sido los únicos que se atrevieron a romper la inercia política en la que aquí nos metieron este grupo que empezó esa ruta en el 2019 y que no nos llevó a nada. Ha sido este sector quienes han ido de alguna forma logrando incluso acuerdos para liberaciones, para entendimientos, para avanzar, y son los que en su mayoría lograron este nuevo CNE que tenemos, se lo debemos en gran parte a muchos de esos líderes que están hoy en esa unidad. Entonces yo sí no los satanizo, ni los culpo, ni los señalo, pero sí les hago la crítica constructiva de que a ellos les ha faltado la estrategia y les ha faltado la visión de irse incluso de manera unitaria. O sea, ellos no sirve que se vaya, por ejemplo, Henry Falcón por un lado, Timoteo por otro lado, Bertucci por otro lado, sino que es como fuerza unitaria. Bajen a la clase social a explicarle quiénes son ellos, no ellos como individualidad, sino como unidad. Incluso qué sector de oposición representan ellos, porque al final del día ellos son una oposición, pero la gente lo que lee es la etiqueta en la que lo han puesto los radicales, bueno, de que estos son los vendidos, los arrastrados, los comprados, y ellos mismos se han dejado quitar el sitial que ellos merecen. Mi recomendación es que bajen a la clase social, tienen que bajar a la clase social, tienen que perderle el miedo a las redes sociales y tienen que irse a sentarse a explicarle a la gente el trabajo que ellos han hecho, qué representan ellos en este momento y por qué ellos son una alternativa entre los dos extremos. Es así. Indira, fíjate, ahorita, bueno, estamos a la expectativa de que se dé esos consensos, esos acuerdos para tratar de llevar en la mayoría de los cargos a elegir candidatos únicos y unitarios de la oposición, de manera que tengamos realmente posibilidades reales y que eso también contribuye de alguna manera a motivar al voto a la ciudadanía. Pero fíjate, en Caracas tenemos nada más y nada menos que 14 precandidatos de oposición a la alcaldía. 14. Y creo que hay otros dos más por ahí que están ahí a punto. Serían 16 candidatos. O sea, y entonces se están barajeando todavía si definir esto a través de primaria, si es a través de encuestas o si es por consenso de organizaciones políticas. ¿Cuál debería ser, y tomando en cuenta el poco tiempo que queda, el método salomónico, el método ideal para lograr esos consensos y esas candidaturas únicas y unitarias? Mira, yo siempre digo cuando voy a hablar de temas de estrategia analiza primero qué está haciendo tu contrario. Si nos vamos al caso Libertador, veamos qué está haciendo el PSUV. Imagínate que ni siquiera le dio la posibilidad a Erika de medirse, ni de avanzar, ni de nada. Y decidieron incluso que era uno de los pocos espacios territoriales donde no iba a haber una elección como tal desde la base, porque es un bastión que ellos necesitan moverlo con la fuerza de la estrategia. Si ese es mi contrincante y mi contrincante está haciendo eso, yo lo que debería es de decir, sentar a todos estos 14, 15, 16 hasta 17 posibles candidatos que tenemos en el municipio Libertador y decirles, hermano, pongámonos la mano en el corazón
ni siquiera perdamos tiempo en una primaria y veamos realmente quién aquí tiene el empuje de todos, quién tiene un poquito, el que lleva la cabecita en el empuje, y vamos a empujar a todos por aquí. Va a ser muy difícil quitarle el municipio Libertador al oficialismo frente a este escenario que tenemos hoy. Como tú bien dices, tampoco es que queda mucho tiempo para hacer una primaria elaborada, pero además eso le sigue bajando la moral al votante, porque lo que el venezolano quiere ver hoy del liderazgo opositor es unidad frente al avance del PSUV. Es madurez política, la madurez y la majestad de la que yo te hablaba en este momento cuando te decía hay que tener majestad y madurez política para decir, me muero por ser alcalde, me muero por ser gobernadora, pero no es mi momento porque prefiero darle paso a una opción que nos permita arrebatarle este territorio al PSUV. Eso no existe y por tanto, como no existe, pues lo que vamos a ver es una pelea, porque estoy convencida de que aunque se vayan a primaria, hay por lo menos 2 o 3 candidatos que conozco muy bien por el municipio Libertador, que son muy malcriados y no van a aceptar ni siquiera los resultados de la primaria. Yo creo que, como te digo, tienen que ver qué está haciendo su oponente. Tomen el ejemplo del PSUV. El PSUV ni siquiera se arriesgó a escuchar a su base con respecto al municipio de Libertador, porque es tan claro que tiene que ser una persona que responda a un plan estratégico para ellos no perder este espacio. Hay como se dice en el béisbol, yo no sé si a ti te gusta el béisbol. Me gusta. Sí. Y soy magallanera. Sí. Ay, no. Suspendía la entrevista, señores. Las vamos a suspender la entrevista. No, tú no puedes seguir. Soy magallanera. Menos mal que no eres adeca. No, es lo único que digo con pasión. Es lo único que digo con pasión, que soy magallanera. Mira, fíjate una cosa. Hablando del municipio Libertador y de no sé cómo calificarlo, este absurdo de que haya tantos candidatos puedan poner de acuerdo para eso. Yo creo que no hay en Venezuela un municipio donde haya mayores razones del ciudadano para votar en contra de los que en este momento están mandando. Yo dudo que haya otro municipio donde haya, mira, es increíble, fíjate, ayer lo de las lluvias, terrible en Caracas, bueno, sí, el maquillaje que le echaron, el maquillaje para quienes nos escuchan y de repente no han venido a Caracas, pues de que empezó todo lo de la fiesta del Bicentenario, empezaron a limpiar y de verdad que pusieron la ciudad la pusieron bonita, tenemos que reconocerlo, pero ayer se quedó demostrado que la pusieron bonita por encimita, o sea, solamente en la pintadita de las aceras, el empastaje de las paredes, donde pasa la reina. Pero cuando tú ves que se te inunda la ciudad, te das cuenta que definitivamente todo fue un bluff y todo es una mentira. Pero fíjate tú que esto se hace incluso en el marco del Bicentenario, pero tratando de acercarnos un poco a las elecciones, porque definitivamente yo no tengo nada en contra de Erika Farías, pero hace una de las grises, más oscuras y menos eficientes, no nada más del chavismo y también de cualquier gobierno que haya pasado por el municipio Libertador. Entonces, esto te lo digo para reafirmar lo que bien tú estás diciendo. Si hay un municipio que hoy debería de estar, o que está, yo estoy convencida que el electorado del municipio Libertador está convencido de que debe probar otra opción distinta a la opción del PSUV, pues este municipio, pero el infantilismo político creo que va a poder lamentablemente más que la razón. Es así, que lamentable. Bueno, fíjate, los partidos políticos, al entender de lo que no somos militantes de partido, de los ciudadanos comunes, la lógica nos dice que tienen que tratar de reconectar con la sociedad, con los ciudadanos. Y para eso tienen que patear la calle, como tú decías, tienen que salir de puerta a puerta. No se trata hoy de hacer mitines ni cosas de esas, porque además la pandemia no lo permite. Más bien el puerta a puerta, patear la calle, acompañar a la gente, escuchar más que dar discurso,
escuchar a la gente y tratar de construir con la gente soluciones, propuestas concretas a los problemas de cada localidad. Ese trabajo de base, los partidos lo están haciendo hoy para reconectar con la gente. Son muy pocos los que veo en eso. Bueno, vamos a darle el voto de la confianza de que muchos están esperando para entrarle a la precampaña ahorita después del 8. He conversado con muchos actores de la Unidad Democrática y muchos me dicen, bueno, que están esperando que termine de salir este tema del PSUV, de la elección interna, para ellos también arrancar un poco de su precampaña. A todos les he dicho exactamente lo mismo. Lo primero, las redes sociales. Las redes sociales son importantísimas para un impacto mediático, pero la mayoría de nuestro pueblo y la gran masa electoral de nuestro país no se convence por las redes sociales. Eso es un mito que hay aquí creado. Eso es lo primero. Lo segundo, tú lo acabas de decir, vayan a escuchar a la gente más que a darle discursos. Ya esos discursos, esos mítines, con discursos de 3, de 4 horas, donde la gente va incluso con hambre, con necesidad, ya eso no funciona, porque además las personas hoy en día, el venezolano y sobre todo la mujer venezolana, lo que está pendiente es del día en el que le llega el agua y que ese día dura 4 horas porque tiene que aprovechar la agüita para lavar, o el día que le llega la bolsa, o el día que puede ir a hacer el mercado. El venezolano está envuelto en sus propias necesidades. Entonces tienes que venir tú a mí a convencerme primero de por qué te tengo que escuchar. O sea, como por qué yo tengo que dejar de hacer hoy cosas esenciales, como salir a buscar el gas, como salir a ver, aprovechar que llegó la luz, aprovechar que llegó el agua, aprovechar que tantas cosas para yo atender mi casa y mi hogar. ¿Por qué yo tengo entonces que invertir mi tiempo en irte a apoyar a ti o en irte a escuchar a ti? Entonces también esto cae en otro punto. El político de ahorita se enfrenta a una realidad de que tiene que ver cómo revoluciona su mensaje. La gente ya no quiere chácharas, ya la gente no quiere que le prometas la laminita de zinc, ni que le prometas la bolsita. Las necesidades del venezolano con la crisis se han acrecentado tanto que la gente quiere escuchar propuestas coherentes, quiere escuchar propuestas realizables. Además, la gente no quiere ya que tú te pares y le digas, y vamos a reactivar la empresa privada y vamos a tener ahora, vamos a crear 100,000 nuevos empleos para el primer año. Porque no te lo voy a creer, porque no puedes reactivar la empresa privada en un país donde no hay capacidad eléctrica, donde no hay capacidad de servicios públicos. Háblame de privar los servicios públicos, no nada más para mi vida como ciudadana, sino también para cómo vamos a desarrollar el parque industrial del país. Entonces los políticos, te pongo este ejemplo, para que entiendan que tienen que cuidar muy bien qué es lo que van a ofrecer y tienen que cuidar muy bien qué es lo que le van a decir a la gente para poderla motivar y empezar a recuperar el voto. Además que van a haber algunos que van a tener que explicar por qué hasta hace unos meses decían que votar era malo, prácticamente casi que si votas te visita el coco. Entonces, ¿por qué ahora sí es bueno votar? Y además, ¿por qué tienes que votar por mí? Es un reto. Sí, y no dan explicaciones, no dan explicaciones. Pasan de una posición a otra y le falta de respeto a la gente y les da igual. De hecho, mira, en estos días conversaba con un político del G4 y yo le decía, pero ¿cómo es posible recoger el agua que se ha echado en la arena? Eso es posible, ustedes echaron el agua en la arena con la abstención. Ahora, ¿cómo piensas recoger eso? Entonces me decía, no, chico, tranquilo, aquí no basta con que llamemos a la gente a votar y la gente va a votar por nosotros. No. El Ellos venezolano ha creen que la cambiado. gente es tonta. Sí, claro, venezolano. Pero ellos siguen creyendo en que la gente es tonta, en que pueden, bueno, hacer lo que les dé la gana con la gente y resulta que ya eso no es así. Entonces están desfasados completamente de la realidad. Indira, fíjate, en el lunes conversaba aquí en el programa con Ricardo Cusano, presidente saliente de Fede Cámara. Y ayer conversaba con Carlos Fernández, presidente entrando a Fede Cámara. Y cuando uno conversa con estos señores, jóvenes, de hecho, uno dice, oye, esta gente tiene más claridad en el país que queremos, en el país hacia donde debemos apuntar, que la dirigencia política que en este momento está en la oposición, y se diga los del gobierno. Y es gente que está clara y en medio de esa claridad ellos señalan, y decía Carlos Fernández,
que bueno, que Fede Cámaras decidió colocarse en el lado de las soluciones a los problemas. No convertirse en un problema más, sino en parte de la solución de los problemas, y por eso están buscando el entendimiento con los que tienen el poder para tratar de sacar adelante económicamente al país y que las empresas puedan seguir manteniéndose y ofrecer empleos y crecer como debe ser, ¿no? Por eso ha sido atacado Fede Cámara, Brutal. tanto la directiva que salió y ya estrenando esta directiva la han atacado como nadie. ¿Cómo observas tú precisamente esta posición que ha venido presentando, esta actuación que ha venido teniendo frente al país el sector empresarial, en este caso Fede Cámaras? Bueno, yo lo defino como doble valentía. Además, bueno, dos grandes amigos, tanto Ricardo como Carlos. Tengo el gusto y el honor de decir que soy su amiga. Además no pude estar en la toma de Carlos, pero estuve el primer día de la asamblea, que fue cuando estuvo más controvertido porque estuvo Delcy Rodríguez como invitada y bueno, fue brutal, fue una barbarie todo lo que se dijo. Inclusive llegaron a decir que quienes estaban allí eran bodegueros, eran comerciantes y no eran empresarios. Fíjate tú que yo lo llamo doblemente coraje y doblemente valentía la posición de ellos, y te explico por qué. La primera valentía es no cerrar sus empresas en un país que sabemos que han habido picos tan bajos a nivel financiero y a nivel económico, donde para muchos la solución más fácil simplemente era cerrar las puertas e irse. El hecho de que ellos todavía como empresarios, en lo particular, en lo personal, se mantengan en Venezuela, ya eso hay un reconocimiento y hay un respeto que otorgarles. Y el segundo que ha tenido tanto Ricardo al frente de su gestión y ahora esta gestión al frente de Carlos, es lo que ellos bien han dicho o lo que bien te dijo Carlos, ponerse del lado de las soluciones. Mira, es muy fácil, además te pone trendy topic, ponerte del lado de los extremistas, de los antitodo y de lo que todos lo critican y de los para los cuales exigen, hablan y hablan, pero al final no hacen nada, ¿no? Porque lo más crítico de ese sector es que te acusan de cohabitar, todo te lo critican, para ellos ninguna solución es factible, pero ellos no terminan haciendo nada. Yo siempre yo les callo la boca de una forma muy sencilla, le digo, bueno, pero si usted tiene la fuerza y la solución para ir a Miraflores, tocar la puerta o tumbar la puerta y cambiar al presidente, hágalo, pero déjenos a los demás a también intentar nuestra vida y nuestros recursos. Y es lo que ha hecho Fede Cámaras. En ningún país donde el Estado lo controla casi todo, que es el caso venezolano, los empresarios pueden estar al día cayendo esa piña con el gobierno. Eso no existe, porque uno de los dos va a terminar pulverizado y sabemos que en este caso son los empresarios. Se han logrado más cosas estableciendo una conversación que tirándose piña. Han sido más productivos de esta manera. Que no les guste, que hay que taparse la nariz. Bueno, es que de eso se tratan las negociaciones. Y las negociaciones y tender puentes significa que me entiendo con quien precisamente no quiero o con quien precisamente no debo. Tú no vas a tender puentes conmigo, que soy tu amiga. Tú no vas a querer establecer una mesa de negociación y de diálogo conmigo, que somos afines y nos tratamos bien y nos queremos y nos tenemos cariño. Tú lo haces con quien precisamente no comulgas, con quien no te llevas bien y con quienes tienes principios contrarios además. Y esto es un poco lo que ha hecho Fede Cámara y lamentablemente pues esta barbarie que insiste en el todo o nada, son los que critican. Porque los que tenemos 5 dedos de frente más bien los apoyamos y los aplaudimos, y se los he dicho en persona y se los digo ahora a través de ti y contigo y a través de tu audiencia. Ese es el camino. El camino marcado por Fede Cámara es el correcto. Así tiren lo que tiren piedras, tiren escombros, lo que hagan. Y no en vano, al igual que la iglesia, son los mejores vistos, como también referiste hace unos minutos. Fíjate, precisamente tú hablaste de diálogo y también al principio hiciste referencia a que se va a retomar ahorita en México. Maduro dijo esta semana que iban a México al diálogo, ¿no?
Eso evidentemente es sumamente positivo. Ahora, ¿qué es lo que hay que negociar allí? Bueno, ¿Qué es lo que debe negociarse en ese diálogo? esa es una pregunta elemental y fundamental y es una de mis preocupaciones. Yo hoy elevé una carta también al canciller Arriaza, haciéndole algunas recomendaciones, bueno, como jefe de la diplomacia venezolana. Y te cuento que una de mis mayores preocupaciones es precisamente sobre qué versa la negociación, ¿no? Porque entonces hay que hablarle claro al país. ¿Vamos a ir primero a ponernos de acuerdo sobre qué vamos a negociar o ya las partes están claras? Porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo didáctico. El G4 o la representación de ese sector de oposición no puede ir pensando, por ejemplo, que va a negociar adelanto de elecciones presidenciales, porque del lado del PSUV y del lado del oficialismo, por lo menos yo tengo entendido que eso no es un punto a negociar. Entonces, cuando se decide instalar una mesa de negociación, es porque las partes están de acuerdo en el punto a negociar, no en la negociación, o sea, no es que van a llegar ya con todo negociado, Ujú. pero tú no puedes ir a hablar sobre peras y yo sobre manzanas, eso no es una negociación. Entonces, esa es una de las preocupaciones que yo tengo y ninguno de los actores le ha aclarado todavía al país y a la comunidad internacional cuáles son los puntos de la negociación. Y eso tiene que publicarse antes. ¿Por qué? Para no generar entonces falsas expectativas. Porque entonces no estaríamos hablando de un proceso de negociación, sino que estaríamos hablando entonces de una previa de acercamiento para ver si logramos ponernos de acuerdo sobre los puntos a negociar a futuro. Eso tiene que aclarársele. ¿Ya tenemos agenda de negociación o vamos a ir a ver sobre qué vamos a negociar? Porque a mí me preocupa mucho cuando yo escucho a los sectores de oposición que son pro negociación, que me dicen, no, bueno, es que nosotros estamos claros, adelanto de elecciones presidenciales, repartición del poder, tenemos que cambiar, poner algunos ministros de nosotros. Y cuando escucho del lado del gobierno, me doy cuenta de que en ninguno de esos puntos son negociables para el gobierno. Entonces, ¿qué se va a ir a negociar? Es una gran incógnita que hoy nos preguntamos y que tenemos los venezolanos y la comunidad internacional. Sí, claro, y también, por supuesto, y ya lo habíamos tocado, quiénes son los que van a ir a negociar, quiénes van a representar a los que adversamos al gobierno en esa negociación, quiénes deberían de estar allí, a quiénes corresponde, y si están realmente preparados o no. Porque yo creo que cualquiera, en mi ignorancia, como ciudadano cualquiera, yo creo que no cualquiera está capacitado para sentarse a negociar, porque la negociación implica una estrategia Correcto. y hasta eso debe saberse, hay que tener la sapiencia necesaria e incluso la experticia y la experiencia para llevar adelante negociaciones que puedan ser exitosas. Pero Mira, fíjate lo que tú nos estás planteando, algo sumamente eh, preocupante, que es que no está clara la agenda de los puntos a negociar. Y ya eso, como tú dices, previamente, antes de sentarse, tiene que estar completamente claro, pues. mira, Eh, por este eso es punto de la importante que... negociación, y perdóname que te interrumpa, es que hay que profundizarlo porque hay una herida muy grande. Y yo no quisiera como venezolana que se desaprovechara esta oportunidad porque ya la gente, recordemos que después de tantos intentos de diálogo y de negociación, ya la gente no cree en esta vía. Entonces, si esta vez se fracasa, ¿qué le vamos a decir a los venezolanos que sí tienen la esperanza de que de aquí va a salir la solución a nuestra crisis y a nuestro problema? Entonces, perdóname que sea insistente. Aquí hay un primer punto a aclarar. Como ya te dije, la agenda. No podemos ir a sentarnos en México y después que estemos sentados, bueno, ¿qué es lo que vas a hablar tú? ¿Qué es lo que viniste a negociar tú? Porque yo vine a negociar fue tal cosa. Eso sería terrible. Lo Una segundo, pérdida de tiempo, una la absoluta pérdida de tiempo y un total. fracaso y una crónica de muerte anunciada. La representatividad, que es muy importante, porque tenemos un mosaico opositor. No es la negociación como muchos actores han dicho Maduro-Guaidó. Maduro-Guaidó no representan a Venezuela. Aquí hay muchos sectores, incluso lo que pasa es que, claro, dentro del PSUV y dentro de lo que es el gobierno,
obviamente ellos avanzan un poco más monolíticos, pero para nadie es un secreto que dentro del PSUV y dentro del gobierno también hay su mosaico. Lo que pasa es que ellos son más disciplinados, que saben andar agarraditos de la mano, que es algo que no ha logrado hacer la oposición. Pero, por ejemplo, si a mí mañana me dicen que quien va a representar la oposición en una mesa de negociación es el sector del G4, yo lo voy a levantar mi mano como venezolana. Yo no tengo ningún poder ni como ninguna potestad, pero el hecho de ser ciudadana venezolana me permite a mí levantar la voz y decir, yo no me siento representada por esta gente. Entonces, por ejemplo, tú mencionabas la iglesia tiene que estar, tienen que estar los empresarios. Es importante hacer un análisis de la mesa de Oslo, de Noruega y de Dominicana. Esos dos escenarios no se pueden repetir, pero hay un punto que es para mí la cereza del pastel, que tiene que ver con una regla que es indispensable para tú saber si estás realmente en un proceso de acercamiento o en un proceso de negociación. Y es una regla fundamental, que nadie se levanta de la mesa hasta que no haya una solución. Porque si esa regla no está, entonces vamos a ver que lo que ya vimos con Barbados, que simplemente hoy me dijiste barriga verde, no me gustó, me paré, hasta aquí llegó el proceso. Mañana tú me pellizcaste, tú me guiñaste el ojo, no me gustó la camisa tuya, hoy me levanto. Cuando se establece un proceso serio, formal de negociación, las partes saben que no se van a levantar hasta que lleguen a un acuerdo. Y yo todavía no he escuchado nada de esto que estamos comentando tú y yo. Todavía tengo mis reservas, todavía tengo mis inquietudes. No con esto estoy en contra de lo que se está haciendo, al contrario, aplaudo, apruebo, promuevo este proceso y que ojalá pronto ya tengamos una mesa instalada en México, pero sí es deber de todos los venezolanos levantar las alertas, levantar la bandera y decir, cuidado con lo que hacen, porque el país no aguantaría un nuevo fracaso de un nuevo intento de negociación. El país tiene las esperanzas en esto porque no es el 3% de los venezolanos que pueden ir a los bodegones, es el 97% del país que tiene la barriga pegada en el hierro, que está esperando que estos señores se pongan de acuerdo para ver qué vamos a hacer con la economía, con los servicios públicos, qué vamos a hacer para darle solución a sus problemas más necesarios. Entonces, ojo, tenemos que hacer activismo y tenemos que levantar la voz. Esta oportunidad de México no se debe desperdiciar. Y sabemos también, Indira, que de ambos lados hay sectores que primero bloquearon la posibilidad de diálogo y que ahora apuestan a que ese diálogo no llegue a ningún resultado. Eso lo tenemos claro todo porque lo hemos vivido en el pasado. Son los lados Los más spoilers. extremistas. Sí, exactamente. Y fíjate una cosa, el sector militar, cuéntame del sector militar. El sector militar no debería estar allí en esa mesa de negociación. Yo Digo lo he yo. dicho, yo también, yo también soy partidaria. Mira, el sector militar no se puede ver como un factor incluido dentro de lo que es el gobierno. Tú pudieras decir, bueno, es que el estamento militar es parte del Estado, es parte del Estado, pero no es parte del estamento del PSUV, no es parte del estamento del G4. Y además ha sido el sector que ha servido de muro de contención a la crisis, y yo creo que tienen cosas que decir esta gente, ¿no? Yo creo que incluso de las cosas que faltó en Barbados era una representación precisamente del sector más castrense y del sector más 4F. Y aquí meto una coletilla porque cuando hablamos de que dentro del mismo chavismo hay submosaicos, me refiero también a esto, de que sabemos que, bueno, está el sector de los que vienen del 4 de febrero, que tienen un historial, que tienen una trayectoria y que tienen una forma de ver las cosas en contrapuesto al sector civil. Esto no quiere decir que sean enemigos y que vivan echándose cuchillos como todo el mundo siempre anda lucubrando, pero si hay sus diferencias, pues son visiones contrapuestas, ¿no? Y esto toca al sector castrense, esto toca al sector militar. Yo creo que ahí debería haber, si no lo quieren sentar en la mesa, por lo menos debería de haber, porque tampoco puedes hacer una mesa de 100 personas. Pero Claro. existe lo que se llaman los mecanismos de consulta. Por ejemplo, yo estoy incluso promoviendo ahorita que hay un mecanismo de consulta para la sociedad civil.
que no está representada en ninguno de los polos políticos, partidistas que estamos viendo hasta ahora. ¿Por qué no se le consulta también a la sociedad civil organizada, sobre todo las que están organizadas en las ONG humanitarias, las ONG que están haciendo trabajo día a día por el país? No las puede sentar en la mesa, pero él enlaza un mecanismo de consulta donde ellos están siguiendo el proceso, acompañando el proceso minuto a minuto, y esto pudiera pasar con los militares también. Los militares no se sientan en la mesa, pero pudiera existir entonces un mecanismo de consulta al sector castrense para que ese acuerdo final, esa negociación final, realmente haya sido sociabilizada con los grandes pilares y los grandes sectores del país. Claro, porque lo que surge de ahí es un pacto social. Allí Correcto. lo que va a surgir es efectivamente un pacto social. Ahora, yo veo con mucha preocupación y hasta con vergüenza como venezolano que pareciera que los que están designando quiénes van a estar allí por la oposición es la comunidad internacional. Eso es inaceptable, pero absolutamente inaceptable. Lo que tenemos que decir quiénes van a negociar allí somos los venezolanos. Entonces, claro, como los Estados Unidos apoya al señor Guaidó y a ese sector, entonces ellos son los que van a imponer que sea ese sector únicamente el que se siente a negociar por todos los venezolanos. Eso no lo podemos aceptar tampoco los venezolanos. No, la comunidad internacional tiene que abrir los ojos y tiene que darse cuenta de que tienen que aceptar a los sectores que realmente tengan legitimidad en la base social. ¿Por qué? Porque pudiera darse el caso, quizás muchos no lo ven como un escenario, pero es un escenario al fin, de que lleguemos a un acuerdo, se llegue a una negociación y esa negociación no sea aceptada por la base social del país, no sea aceptada por ejemplo, hablemos de la base social del chavismo, que a veces la gente se le olvida que el chavismo también tiene sociedad civil a su manera y a su forma. Entonces yo digo, bueno, los colectivos aceptarán lo que se negocie en ese momento, por ejemplo, los clubs aceptarán eso, por ejemplo. Entonces la comunidad internacional tiene que entender que ya el tiempo donde yo apoyaba un caballo y decía, este es mi caballo, este es mi corredor, eso ya pasó, porque además todos los caballos que cogieron le salieron patarucos, le salieron malos. Entonces yo, la comunidad internacional, no seguiría apostando a perdedor, hermano. O sea, yo la comunidad internacional apostaría al país y apostaría a esa gran mayoría que todos los sondeos de opinión expresan de que las grandes mayorías de este país no están precisamente en ninguno de los caballeros que ellos están apoyando. Es fundamental que esto sea un proceso venezolano. Cae en contradicción a Estados Unidos en eso, porque más bien el secretario, el representante del hemisferio occidental dentro de la Casa Blanca, Juan González, más bien en muchas oportunidades ha dicho de que la salida tiene que ser entre venezolanos. Si ellos aceptan y asumen ese concepto de que la salida es entre venezolanos, entonces no tienen por qué estar imponiendo ningún actor para que se sienten en esa mesa. Así es, bueno, es positivo que la comisión esta que vino a evaluar lo del proceso de la Comunidad Europea se reunió con todos los sectores, con todos. Es que así debe de Tengo ser, entendido. así debe de ser. Mira, inclusive con las diferencias que personalmente se puedan tener con el G4, como ha ido con todo, no, ellos tienen que formar parte del conjunto, pero lo que estoy diciendo es que no es con ellos nada más. Y eso es diferente. O sea, no es que estamos diciendo, no, Juan Guaidó no, o Voluntad Popular no, que carecen de legitimidad, porque Voluntad Popular en los últimos sondeos creo que tenía un 3-4% dentro de lo que era el electorado. Pero está bien, no entremos en esa discusión. Pero el punto es, no lo saquemos a ellos, pero hermano, tienes que incorporar a los que de verdad tienen un liderazgo efectivo y tangible. Si no, ¿qué estás haciendo? Así es. Fíjate, pero tenemos una gran solución para todos nuestros problemas, una solución salomónica que nos va a hacer de manera rápida, ¿sí? Fast track, que salgamos de esta terrible situación y de este régimen, el peor que ha existido en la historia de la humanidad, que es el referéndum revocatorio. ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Un aplauso! ¿Cómo ves? ¿Cómo ves el referéndum revocatorio? A ver. Que somos increíbles. Mira,
La idea como tal, como fondo, incluso yo en algún momento te digo que lo llegué hasta evaluar, por eso no la voy a echar por la borda como del todo. Pero yo lo veía como un escenario, sí y solo si no llegábamos al escenario que tenemos hoy, con un CNE acordado y con la posibilidad de unas elecciones, incluso que puedan tener observación internacional. Frente al escenario que tenemos hoy, que si tú me pones a calificar, yo todos mis análisis los hago en base a escenarios, como debería de ser. Si tú me pones a calificar, hoy tenemos the best, o sea, hoy tenemos el mejor escenario. Frente a ese mejor escenario, yo pongo todas mis fuerzas, mis recursos financieros, mis recursos intelectuales, mis recursos humanos. No puedo disgregar mis capacidades, eso es contra natura, eso es contra cualquier principio de la guerra, eso es contra cualquier principio de la táctica y de la estrategia. Yo puedo diversificar acciones dentro de una misma estrategia, lo que no puedo hacer es tratar de ejecutar dos estrategias que son excluyentes entre sí, porque o me concentro en quitarle en este momento la mayor cantidad de alcaldías, de gobernaciones, de concejalías, de diputaciones al PSUV, o me concentro en volver a polarizar al país entre un sí y un no, que es la respuesta a un sí y un no, es la respuesta al referéndum revocatorio, que lo que va a volver es, lejos de llevarnos al camino de la unidad, polarizarnos. Por eso es que te digo que yo sí lo veía como un escenario y sí de repente incluso hubiese llegado a apoyarlo, sí y solo si no hubiésemos alcanzado lo que tenemos hoy, que es un CNE ecuánime, y aparte de que tenemos un CNE ecuánime, pues tenemos la posibilidad de que estas elecciones sean lo más medianamente aceptable, transparente y auditable posible. Así es. Pero fíjate una cosa con el revocatorio que, bueno, a mi criterio, para que se pueda dar, porque bueno, hay gente que dice que está allí en la Constitución y que bueno, hay que aprovechar eso y que no se puede pasar por debajo de la mesa, pero en todo caso, para que un referéndum se pueda dar aquí en Venezuela, tiene que haber un acuerdo previo con el gobierno que acepte Total. que se vaya a eso, porque es imposible. Mira, cualquier tribunal de esquina puede echar para atrás fácilmente una acción que solicite un revocatorio, como ya pasó en el 2017. Total. Entonces, si no se llega a un acuerdo previo donde el gobierno acepte ir a un referéndum, es casi imposible convocar un referéndum en este país. Y bueno, parece que ese es mi segundo argumento. Ese es mi segundo argumento de por qué no es una vía hoy. El primero es que tenemos mejores condiciones para ganar terreno, impulsar un cambio con las elecciones del 21 de noviembre. Pero mi segundo gran argumento es ese. Aún para ir a un referéndum revocatorio necesitas un acuerdo, necesitas una negociación previa. Así. Ya para finalizar, nos quedan 2 o 3 minuticos por aquí. Indira, yo quisiera que hiciéramos una reflexión lo más profunda que se pueda sobre esto que se refleja todos los días en las redes sociales, que vemos. Mira, hay el odio, el dolor, más que primero el dolor, ha atravesado las almas de los venezolanos. Hay muchas almas venezolanas atravesadas por el dolor, familias separadas, hay más de 5 millones de venezolanos fuera del país, hay abandono, hay miedo, eso también genera, por supuesto, hambre, abandono en general, abuelos abandonados, niños abandonados, y no porque se quiera, sino por las circunstancias país, parejas separadas. Hay mucho dolor. Eso ha traído mucho dolor a la gente, pues, en general. Y, por supuesto, las personas se llenan de ira, de odio, y eso no les permite ver con claridad ciertas cosas. Entonces se empieza a actuar desde la ira, desde el odio, y eso es muy grave en una sociedad. ¿Cómo podemos los venezolanos hacer para enfrentar esta situación
entendiendo un poco, no juzgando tanto a esa gente que se dedica a odiar, sino tratando de entenderla, porque detrás de ese odio hay miedo, hay Total, dolor. total. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para contribuir a que haya un reencuentro entre los venezolanos? Mira, me tocas la fibra porque sabes además que ese es uno de los puntos que más defiendo, que es el tema de la reconciliación y la reconstrucción del tejido social. Uno de nuestros mayores dramas como país, más allá de Nicolás Maduro o de la crisis política que podamos tener, es la fragmentación social que hemos vivido. De hecho, es la fragmentación social lo que nos ha impedido impulsar una solución conjunta. Te voy a poner primero un ejemplo micro de esto y te voy con el mensaje final. Cuando tú y yo vivimos en el mismo barrio y se nos parte la tubería de agua que nos afecta a los dos, y yo no soy capaz de ponerme de acuerdo contigo porque tú eres chavista y yo soy de la oposición, eso es parte de cómo la polarización política enfermó nuestra sociedad, nos fragmentó y nos dividió. En sociedades divididas, polarizadas como la nuestra, reina el caos y reina el totalitarismo. Un poco explicamos el modelo político que tenemos hoy en Venezuela a raíz de nuestra propia crisis como ciudadanos y como sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Lamentablemente, la responsabilidad de la clase política sigue siendo muy alta. Es decir, son los políticos los que tienen que empezar a promover como política de Estado, porque ya el problema de la reconciliación en Venezuela y del reencuentro como ciudadanos ya dejó de ser un tema romántico y de la paz y de los peacemakers y de, bueno, de los comeflor y de la iglesia. No, esto es un problema de salud pública, porque nosotros sabemos cuánta familia aquí se dejó de hablar por temas políticos, cuántos hermanos se dejaron de hablar, cuántas parejas se separaron, cuánta gente hoy se mira con odio, con recelo y con resentimiento por posturas políticas. Entonces, esto es una enfermedad. Esto no podemos tratarlo solamente como un tema propagandístico y bueno, ahora todos somos hermanos y volvemos a ser venezolanos y todo. La historia está llena de experiencias, empezando por Sudáfrica y el apartheid, empezando por Esto, Mandela y esto de es, Klerk. esto es una especie de pandemia o Es la pandemia epidemia, del odio, es una es una epidemia, epidemia. literal. Ujú. Entonces, llevándolo a esta metáfora que me acabas de poner, que está muy buena, además me la va a robar, la respuesta tendría que ser, o la inquietud tendría que ser, ¿cómo buscamos una vacuna para desaparecer la pandemia del odio en Venezuela? Vámonos a ejemplos muy importantes. Mira, tú decías algo que muy pocas personas, o sea, reconozco tu inteligencia en ese sentido porque fuiste muy agudo. Detrás del odio, detrás de la violencia, ¿sabes qué hay? Miedo, dolor. Y eso aplícalo en tu vida diaria. Si tú vives con una persona que reacciona con violencia, que reacciona, detrás de esa persona lo que hay es una profunda herida emocional, mucho miedo, mucho temor, y mi primer armamento o mi primera estructura es atacarte. Eso llévalo ahora a nivel macro social. No va a haber forma de sanar esta herida o acabar esta pandemia, o el antídoto, vamos a llevarlo a términos positivos, el antídoto de la pandemia del odio en Venezuela pasa por un proceso de reconocer primero que nada la verdad y en segundo lugar de justicia. Va a ser imposible porque son 22 años, José, pero yo me iría incluso más allá, no son 22 años. Estas heridas Ujú. vienen de mucho antes de Hugo Es Chávez, verdad. tenemos que recordar el Caracazo, tenemos que recordar aquí las tragedias, las masacres que hubieron aquí antes de Hugo Chávez. Entonces, tenemos heridas que no han sido sanadas porque la justicia no ha sido capaz de poner en su justa reivindicación a las víctimas y a los perpetradores de los delitos. En Sudáfrica se alcanzó un cierto nivel de reconciliación de la sociedad sudafricana porque hubo de alguna forma justicia e incluso sabemos que muchos de los perpetradores pidieron perdón, se arrodillaron, pidieron disculpas públicas. Bueno, mira, también sabemos que en estos procesos de justicia transicional que tiene que venir y al cual vamos a tener que enfrentar en algún momento, no todos pueden ir a la cárcel, no todos se van a poner una braga para ir a la cárcel, pero quien no se ponga la braga por lo menos que se pare en la Plaza Bolívar y pida perdón.
Y un poco esto conecta con el discurso de Carlos Fernández en su toma de posesión en Fede Cámara, que vi después el discurso en diferido y buenísimo, creo que ha sido uno de los mejores que he escuchado, porque él hablaba de un borrón y cuenta nueva, pero sin indiferencia. Él decía, sí, avancemos, borrón y cuenta nueva, pero oye, sin desconocer lo que estamos padeciendo, sin reconocer, sin dejar de ponernos en el lugar de la madre que perdió a sus hijos en la pandemia por falta de atención del Estado, el que lo perdió en la diáspora porque se le fue caminando hacia Ecuador, hacia Perú, hacia Colombia. Esas son heridas que están allí, las heridas de las personas expropiadas que perdieron sus negocios, sus casas, sus fincas. O sea, aquí hay muchas heridas y aquí hay mucho perdón por pedir. Y el perdón y la justicia serán el antídoto que curen esas heridas y que nos devuelvan otra vez una sociedad de hermanos, de venezolanos, donde antes la única gran pelea que teníamos los venezolanos era Magallanes y Caracas, y obviamente pues ahí no me vacuno porque Magallanes seguirá siendo el mejor equipo de la historia. No, mentira. Los gloriosos Leones del Caracas, por favor. Pero esa era nuestra única diferencia, chicos, y hasta allá tenemos que volver otra vez. Aquí los venezolanos nunca vivimos, ok, adecos, copellanos y los comunistas, chévere, pero esas diferencias se olvidaban en cualquier esquina, con una cervecita, con un traguito, con una parrillita. Nunca llegamos a los niveles de odio de hoy. Nunca llegamos a los niveles de fragmentación de hoy. Y te culmino diciendo esto: pedir perdón y justicia van a ser las únicas dos fórmulas de ese antídoto para sacarnos de esta división social en la que nos encontramos. Así es. Fíjate que se me ocurre ahorita, Indira, que las iglesias en general, pueden tener un papel fundamental en esto de la reconciliación de los venezolanos. Porque, bueno, sabemos culturalmente el hallazgo que hay en materia religiosa en el país. No solamente de la Iglesia Católica, sino de muchas otras iglesias. Yo creo que hay un papel ahorita clave de las iglesias que trabajen en función de eso con sus seguidores. Antes de irnos, quería saludar por allí a algunas personas. Está César Mogollón por allí. Mogollón es fiel seguidor. Sí, vale. Él es más fiel que el sombrero del zorro, como Ajá, no sé si ves por allí algún comentario, ayúdame, alguna inquietud, algún comentario que hayan hecho por allí. Que podamos, bueno, sí, yo había dicho, el CNE debe decir también porque aprueba algunos partidos y otros no. Oye, vale, esto es importante, Yo creo que el CNE debería favorecer hoy la mayor participación de organizaciones políticas posible. Esto también haría parte de ese gran concierto de buenas condiciones que estamos esperando para tener procesos inclusivos. Más participación, más organizaciones, es más democracia. Es así. ¿Quién más está por allí? Por allí está Rubén González, por allí. Ramón dice, es el momento de que salgan adultos al ruedo político. Muchas burlas. Bueno, es que yo lo hablaba, el infantilismo político es el que nos está llevando a esta guerra de egos sin cuartel, que lamentablemente es lo que, volviendo al caso del municipio de Libertador, que hace que, mientras que el PSUV, derechito, orden, no, ni siquiera se sometieron a primaria, pues nosotros ya tenemos 16 candidatos a la alcaldía. Por ahí está Maribel diciendo, los tricampeones Tigres de Aragua, esos son gaticos, vale, estos son gaticos. No. Magallanes. Sí, bueno, había muchísimos, se nos pasaron, pero bueno, le quedamos en deuda. Indira, muchísimas gracias, vale, por esta siempre tan agradable conversar contigo y además porque tú tienes esa visión aguda que en ese análisis, como debe ser, o sea, yo digo que no se trata de ser imparcial, porque la imparcialidad como tal no existe, sino tratar de ser lo más objetivo en el análisis. Correcto. Y tú logras eso, tú tratas de ser lo más objetivo posible a la hora de hacer tu análisis
Y eso, por supuesto, es como la investigación. El investigador que va a hacer una investigación social o de cualquier tipo tiene que verla, lo que va a investigar es su objeto de estudio con objetividad. No puede ir a una investigación parcializado. Y además Eso no existe. muchas veces el resultado, y te lo digo siempre que Sergio Novelli me entrevista, se lo digo porque además hace mucha bulla esas entrevistas, ¿no? Pero yo les digo, mira, no se trata de decir lo que yo quiero decir, porque muchas veces hay cosas que yo digo que yo no estoy de acuerdo, pero es lo que el análisis te dice, y ahí es donde tú te ciñes realmente a los objetivos y a los principios del análisis y dices, bueno, wow, yo no estoy de acuerdo con esto, pero es lo que me toca decir. Y te traigo ese ejemplo porque yo me recuerdo que en diciembre yo le decía a Sergio Novelli y me preguntaba que cómo iba a terminar esta historia. Y yo le digo, mira, Sergio, esto va a terminar en una negociación porque no hay otro camino. Me recuerdo que ese día me recordaron a mi pobre mamá, que además tiene dos años de fallecida, y bueno, me la sacaron muchísimo, me mentaron la madre, me dijeron que yo era una colaboradora, una loca, que cómo iba a estar hablando de negociación. ¿Y hoy qué tenemos? No estamos a las puertas de una negociación. Y yo le explico a la gente y le digo, mira, si tú me pones a mí a elegir, yo te podría decir que, bueno, que no es que estoy de acuerdo 100% con la negociación. Pero si eso es lo que el análisis me dice y si eso es el escenario que hay que apoyarlo. Aunque yo quisiera tener una varita mágica, hacer tilín y ya la cosa quede resuelta. Sí. Bueno, finalmente saludo por aquí a Rubén Cárdenas, que dice saludo, excelente entrevista. Definitivamente los partidos políticos dejaron de ser centro de debate. Indira, muchísimas gracias. Nos estamos en contacto y bueno, seguimos en esta situación país tratando de echar adelante todos. Un beso enorme, siempre a tu orden, y sabes que cada vez que me invites aquí voy a estar, aunque yo sea del Magallanes y tú de Caracas, porque de eso se trata la democracia, del respeto a las diferencias, de que eso no impide de que siendo tú de Caracas y yo de Magallanes nos tengamos cariño, nos tengamos afecto, nos respetemos, y precisamente eso es lo que tenemos que buscar. No es que nos amemos todos y nos queramos todos, sino de que nos respetemos por encima de la diferencia. Así es. Muy buenas noches a todos, queridos amigos digitales. Nos vemos mañana a las 8.